Buenas noches, ¿cómo están? Quiero darle gracias primero por la invitación, ¿sí? De poder estar en este lugar. Quizás mañana nos presentemos un poquito más como familia. Vine con mi esposa y con mis hijas, ¿sí? Servimos en familia, a veces es un desafío, pero entendemos de que en este tiempo Dios nos lo demanda de esta manera. Porque también estamos construyendo a Cristo en sus vidas, ¿no? Y bueno, mañana también compartiremos un poco más de esto. Cuando me presentaron el tema Edificados en Cristo, y quizás a ustedes también les pasó, quizás sea como una verdad sabida. Pero una verdad sabida no significa que sea una verdad vivida. Y esa fue la primera confrontación que yo tuve, ¿sí? Cuando vi el tema y cuando comencé a preparar el tema y cuando comencé a orar el tema. Porque creo que hemos hablado muchas veces o nos han enseñado muchas veces, hemos preparado hasta quizás nosotros muchas palabras con respecto a esto, de ser edificados en Cristo. Pero la verdad vivida en nuestras propias vidas a veces no es esta, sino a veces que la verdad que tomamos o que a veces nos conviene o que nos gusta es que sea Cristo el que edifique nuestras vidas y no nosotros en Él. Y hay una gran diferencia, ¿sí? Créame decirle que hay una gran diferencia. Hay una diferencia de vida, hay una diferencia de propósito, hay una diferencia de sentido, hay una diferencia de entendimiento, hay una diferencia de caminar o no en la verdad. Y yo fui confrontado. Conozco al Señor desde cuna, ¿sí? Mi familia cristiana, he servido a Dios toda mi vida, he pasado por todas las áreas de la iglesia, ¿sí? He estado en donde se necesitaba. Pero muchas veces no edificando en Cristo. No sé cuántos años tengas en el Señor. No sé cuántos años tenga tu ministerio, tenga tu servicio. Además, no, creo que a esta altura a veces eso no cuenta. Lo que de verdad cuenta es que puedas edificar en Cristo. Y eso es lo que quiero compartirte en estos días, un poco en esta noche, más quizás mañana. Por eso a veces nos cuesta tanto el Evangelio, por eso a veces nos cuesta tanto vivir lo que Dios nos demanda, lo que Dios nos pide. Porque estamos como en realidades distintas, ¿sí? En vivencias distintas. Me gusta graficar esto, ¿no? La palabra dice, vengan a mí todos los que están trabajados, cargados, los que están cansados, que yo les voy a dar descanso, como diciendo, voy a tomar su carga, los voy a liberar del peso que están llevando y les voy a traer descanso. ¿Y saben qué hacemos por mucho tiempo nosotros? ¿Sí? Solamente le damos a Dios las cosas que nosotros no podemos manejar. Por eso a Él le entregamos nuestro matrimonio cuando no funciona. Por eso a Él le entregamos nuestra enfermedad cuando los médicos nos dicen que no hay solución. Por eso a Él le entregamos nuestras deudas cuando nosotros no podemos manejarlas más, nuestra economía. Y en su misericordia, Dios actúa. Y Dios obra en favor nuestro. Pero ¿saben qué hacemos nosotros de nuevo? Tomamos esa carga y volvemos a manejar nuestra economía a nuestra forma, volvemos a manejar nuestra salud a nuestra forma, volvemos a manejar nuestra familia, nuestro matrimonio a nuestra forma y así un montón de cosas. No estoy en Cristo. El hecho de que yo vaya a dejarle mi preocupación o lo que no puedo resolver no significa que esté en Él. Hemos pasado años así, yo he pasado muchos años así. Y he sido confrontado en que tengo que estar en Él y tengo que vivirlo a Él. Y hay una canción que cantamos, es que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, pero a veces no es así. Es solo
una canción. Y pensando en esto de edificación, que edificar tiene que ver con construir, que tiene que ver, como decía el pastor, con preparar terreno, que tiene que ver con derribar, con demoler. No sé cómo será acá, pero el argentino, tenemos muchos lugares de asentamiento donde se construye sin planos, donde se ve un terreno libre, ¿sí? Y se levanta una edificación precaria, pero que también tiene consecuencias, ¿sí? Y nosotros, diciendo conocer la verdad de Cristo, diciendo conocer a Cristo, tenemos una vida espiritual precaria, porque edificamos sin conocer los planos. Y Jeremías dice que Dios tiene planes de bien para nosotros, de esperanza. Y si Él tiene planes, tiene los planos de nuestra vida, de tu vida, ¿por qué edificamos sin conocer esos planes? ¿Por qué edificamos sin conocer esos planos? ¿No se resolvería, no sería todo más fácil, todo más sencillo? Y me he dado cuenta que he edificado mis propios planos. ¿Por qué? Porque moldamos a Cristo a nuestra propia necesidad, a nuestra propia verdad. Y no es lo que Dios quiere ni lo que Dios nos demanda. Sí, recién el pastor hablaba de edificar el cuerpo. Y yendo quizás un poquito más, que también vamos a explayarnos un poco más mañana, esta edificación tiene que ver con edificar al reino. Porque cuando edifico al reino, ¿sí?, estoy entendiendo, ¿sí?, y vivo la verdad de que Cristo sea edificado en mí. Y si es edificado en mí, puedo edificar en otros. Y si puedo edificar en otros, puedo extender el reino. Y la pregunta es a veces, ¿no?, ¿qué estamos haciendo por el reino? Y me vuelvo a sacudir, ¿no?, porque veo que el reino que conozco, ¿sí?, lo conozco de mente, ¿sí?, de saber lo que Dios quiere. Pero cuando hablo de vivencia y de vida de reino, solamente veo que el reino soy yo mismo. Y se hace muy difícil que la obra de Cristo sea completa en nosotros, cuando no es Él, sino que seguimos siendo nosotros. ¿Me va entendiendo? ¿Sí? Quizás sea confrontado en estos días con esto. Pero hay muchas verdades que hemos alimentado y muchos argumentos que hemos levantado que quizás hemos entendido, pensamos que nos acercan a Cristo, pero en realidad nos separan de Él. Por eso vivimos en vidas de ciclos, ¿sí?, donde todo se vuelve a repetir, donde vivo de las misericordias de Dios solamente, donde no puedo crecer, donde no puedo avanzar, donde aún teniendo muchos años en el Señor, todavía no conozco mi propósito o su propósito en mí. No lo sé. Saben que con esta pregunta, cada vez que me invitan a algún lugar, confronto con esto. Y voy a usar mucho esta palabra de confrontación, que a mí muchas veces no me gustó. Y siempre le tuve rechazo. Pero entendí con el tiempo que era lo que necesitaba para ver cómo estoy, quién soy, para verme en el espejo. Y seguramente yo pregunte acá, ¿saben que tienen propósito de Dios? Y todos vamos a levantar la mano porque nos han enseñado de que sí. Desde que somos niños nos han enseñado esta verdad, es una verdad. Todos tenemos propósito. Ahora, ¿cuál es el tuyo?
¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es el plano que Dios tiene de tu vida? ¿Cuál es? ¿Cómo podemos edificar si no conocemos eso? Seguramente nos equivocaremos si edificamos sin saberlo. Y yo te quiero dejar esto. ¿Cuál es el propósito de Dios en tu vida que tiene para vos? ¿Cuál es? ¿Lo sabes? Ir por todo el mundo y predicar. Sí, esa es una verdad que se vive cuando Cristo es edificado, ¿sí? Cuando Cristo tiene lugar en nuestras vidas. Pero hay algo específico, ¿sí? Hay algo que Dios pensó y diseñó para vos. Y mientras no lo sepas, vas a estar edificando incorrectamente. Mientras no lo sepas, vas a vivir con una sensación de vacío. Una sensación de que siempre falta, de que nunca estás completo, de que, no sé, de que no encontrás sentido aún estando en el Señor. Y quizás vas a ir a un lugar buscando que alguien te ministre, que alguien te hable, que alguien te lo diga. Te digo porque yo lo he hecho. Yo hasta he viajado. Decía, Señora, háblame, decime algo. ¿Y saben qué fue lo que me dijo Dios? Volvé al origen. Volvé al origen. Volvé al origen. Y yo te digo en esta noche que si querés edificar en Cristo, de verdad, tenés que volver al origen. Mañana voy a ampliar un poco más esto, pero volver al origen, ¿sí? Volver al origen no es que vuelvas al momento de tu concepción con tu mente, no es que vuelvas al momento de tu nacimiento, si fuiste deseado o no deseado. Si estás en este lugar, si estás viviendo este tiempo, es porque tu vida está en el tiempo correcto. Tampoco tiene que ver con algo que está muy de moda, por lo menos en Argentina, de saber quién fuiste en las vidas anteriores. Personas vacías, que necesitan saber quiénes son. Volver a tu origen tiene que ver con encontrarte con ese plano que te dio vida y que te dio diseño desde la eternidad. Porque estamos acostumbrados a edificar desde hoy para mañana, desde hoy para el futuro. Hablamos de edificación y nos imaginamos algo que va a pasar. Pero esa palabra que te dio diseño pasó desde la eternidad, pasó desde siempre. No puedes edificar nada, no podemos edificar nada si primero no tenemos entendimiento de esto. ¿Conoces el propósito de Dios en tu vida? ¿Sabes para qué Dios te diseñó? ¿Sabes para qué Dios te dio vida? ¿Sabes qué es lo que Dios quiere que hagas en este tiempo? Si este tiempo es el correcto. Este tiempo de vida tuyo, mío, es el correcto porque es el tiempo de vida que Dios estableció para que vivamos. El problema no está en el tiempo de vida, sino en cómo vivimos este tiempo. ¿Cuál es tu propósito?
No sé cómo estarás construyendo tu vida, pero la palabra edificación tiene que ver con construcción. Y si pienso en construcción, todo el tiempo lo estamos haciendo. Todo el tiempo, todos los días. Cada día de vida es un día de construcción. En lo que sea, en el área que sea. Aunque digas no hago nada, sí, estás construyendo algo. Quizás algo para vos mismo, en tu interior. Para tu ego. Saben que el fin de semana pasado estamos trabajando con mi esposa y con un grupo de personas en el movimiento de Hijos por el Mundo, ¿sí? Con Hijos por el Mundo Kids. Y tenemos mucha carga por las familias. Desde que soy papá, es como que hay algo tan fuerte en mí que no me deja estar quieto en este sentido. No sé cuántos serán papás acá, ¿no? Pero yo entendí, desde que vi a mi hija en una ecografía, desde que me enteré que esperábamos una niña, que venía un bebé en camino, que Dios me daba una responsabilidad de construir en ellas, ahora que son 2. Y yo les pregunto a los papás, muchas veces, si conocen el propósito que Dios tiene para sus hijos, si conocen los planos que Dios estableció para sus hijos. Porque a veces dejamos, como papás, esa responsabilidad para la iglesia, para la maestra, para el pastor. Pero el hijo fue delegado ¿a quién? Mis hijas me fueron delegadas a mí como papá. Y yo tengo el deber y la responsabilidad de instruirla en lo que Dios pensó y diseñó. ¿Saben cómo les libero caminos? Si las puedo educar en eso, si las puedo formar en eso. Muchos de nosotros hemos tenido que aprender en la vida y entender en la vida que necesitábamos a Dios y saber y buscar cuál era el propósito que Él tenía para cada uno de nosotros. Pero si nosotros como papás a nuestros hijos vamos trabajando en esa formación, a ellos le liberamos camino, van a avanzar, van a continuar, van a dar en el blanco. El problema es que a veces estamos tan encerrados en nuestra propia construcción, de nuestras propias necesidades, que lo que no podemos resolver nosotros, lo van a tener que resolver ellos. No sé cómo estás edificando tu casa, pero si no estás edificando en tus hijos esta verdad, es muy difícil. Es muy difícil. No quiero avanzar más. Quiero dejarte con esto. Quiero dejarte con esto en esta noche. Que vuelvas a tu origen. Que vuelvas a tu origen. Que vuelvas a ese tiempo de necesidad, de intimidad con Dios, pero no para pedirle cosas. No para entregarle tus preocupaciones y las cosas que no podés resolver, sino para entender qué pensó cuando te pensó y qué diseño te dio. Porque si tu vida se comienza a mover en esa verdad, todo se ordena. Y no vivirás por la circunstancia o por las necesidades. Vivirás en esa palabra. Pero como dijo el pastor recién, para vivir esta verdad, tenés que estar en Cristo. No hay manera de vivir su diseño y su propósito si no estamos en Él. Mañana vamos a hablar también de esto. ¿Sí? ¿De qué es de verdad estar en Cristo? Y nos vamos a confrontar. Me río un poco porque yo pensé que estaba en Él, pero no estaba en Él, estaba en una religión. Y estar en una religión no es estar en Cristo, es muy distinto.
En una religión edificaba condenación, edificaba otras verdades, pero en Cristo pude edificar el propósito, pude edificar la vida, pude vivirlo a Él. Y esta confrontación fue fuerte, por lo menos para mí que llevaba una vida en una iglesia, ¿no? Quizás hasta de tener que decir, Señor, entra de verdad en mi corazón. O mejor entrar, porque a veces cuando uno le dice te acepto, entra a las áreas que no puedo controlar. Mejor le dije, Señor, te entrego todo lo que soy y que no quede nada para mí. Como hicieron los discípulos. Dice que siguiéndolo todo, dejándolo todo, al instante le siguieron. El problema es que a veces nosotros queremos seguirlo a Él sin dejar todo. No se puede construir así. ¿Ven? Pónete de pie en el lugar donde estás. ¿Sabes que yo no conozco nada de tu vida, de tu tiempo, de tus procesos? No conozco nada de tus años en el Señor, de tus cargas. A muchos de ustedes es la primera vez que veo. Es la primera vez que tomo contacto visual, sí, con ustedes. Pero sí sé esta verdad, de que Dios te pensó y te dio un diseño, y Él tiene los planos de tu vida que le dieron propósito y sentido a tu vida, y que para edificar en Él tenés que conocerlos, que para edificar en Él tenés que vivirlos. A veces entendemos la edificación como algo que tiene que ver con el presente, porque hoy quiero edificar para el futuro, pero el material que usamos es el pasado y no sirve esa edificación. Tenés que edificar en Cristo, tu vida tiene que estar en Cristo. Pero antes de entender el diseño y el plan que Dios tiene para tu vida y que Él pensó desde la eternidad, tenés que entregarte a Él. Tenés que entregarte a Él por completo, sin reservas. No entregarle a Él lo que no podés manejar. No entregarle a Él lo que no podés resolver. Entregar tu vida entera. Entregarte por completo. Por completo. Sin reservas, sin dejarte nada. La palabra despojo significa dejar voluntariamente, entregar voluntariamente. Algo radical, algo brusco. Algo brusco. Que no quede nada. Que no quede nada. Que no quede nada. Y allí en el lugar donde estás comenzás y has sido confrontado con esto. Decirle, Señor, yo te entrego todo lo que soy. Todo lo que soy, no quiero dejarme nada para mí. No quiero dejarme nada, Señor, no quiero dejarme nada, porque ese, Señor, es mi problema y ha sido mi problema. ¿Y saben qué pasa cuando uno se entrega por completo? Tu propia muerte. Tu propia muerte, que termina con tu vida, que termina con lo que sos, pero que comienza a edificarse la vida de Cristo.
la nueva vida en Él, que no tiene que ver con religión, que no tiene que ver con todo lo que has hecho antes, tiene que ver con vivir la verdad que Él estableció para tu vida y moverte en esa dirección, moverte en ese plan, en esos planos. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, sé que en esta noche estás trabajando, sé que en esta noche estás obrando, sé que en esta noche estás hablando. No ofrezcas resistencia a lo que Dios está diciendo. El resistir hace que el tiempo de vacío, que ese tiempo se extienda un poco más. Su Espíritu está hablando a tu vida en esta noche. Está hablando. Está hablando. Está hablando. ¿Saben qué? Cuando comenzamos a vivir en esa palabra que nos dio diseño, ya no tenemos necesidad de estar siempre pidiendo a Dios. Estamos confiados caminando en esa palabra y todo se ordena, todo se alinea a Él. Todo. Vivirás en armonía con su Espíritu. En el nombre de Jesús, allí en el lugar donde estás, un altar de oración, de adoración, de entrega, de sacrificio vivo. De sacrificio vivo. Quizás te estás dando cuenta en esta noche que creías haber entendido lo que es edificar a Cristo, pero en realidad lo que querías era que Cristo edificara tu vida. Y decir al Señor, me entrego. ¿Saben lo que me pasaba a mí? Con tantos años en el Señor tenía un vacío en mi interior y no lo podía expresar y no lo podía decir. Porque decía, ¿cómo voy a decir esto? Pero ese vacío era producto de no vivir en Cristo. Porque Él lo llena todo. Él lo llena todo. No hay lugar para vacíos en Él. Él lo llena todo. Aún en momentos de dificultad, en tiempos de procesos, Él lo está llenando todo. Él lo está completando todo. Y en esta palabra de confrontación, yo quiero animarte a más. Quiero animarte a que los busques más. A que sea provocado en tu espíritu una necesidad de buscarle más. En el nombre de Jesús, Señor, oro por mis hermanos en esta noche. Señor, entiendo que esta palabra tiene que haber sido lanzada en este tiempo para sus vidas, en el nombre de Jesús, así como lo fue para la mía. Entiendo que tienen que ser avivados, Señor, en esa palabra que le diste, en esa palabra que desde la eternidad le dio diseño a cada una de sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. 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 Búscale ahí. Este es un momento de intimidad tuyo con Él, tuyo con el Padre, de encontrarte con Él, de despojarte de vos mismo. En el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús. No puede haber edificación en Cristo si no hay una entrega total a Él. Seremos mezclas, como decía el pastor recién. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quizás estos días para algunos sean días de reconciliación con esa palabra, que alguna vez la entendiste, que alguna vez la viviste, pero por circunstancias hoy te encontrás lejos de lo que habías entendido y lo abandonaste. Este es un día, este es un tiempo donde te vas a reconciliar con esa palabra que le dio sentido a tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sea establecido, Padre. Sea establecido, Padre. Te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias, Señor, por permitirme servir en esta casa, Señor, y edificar al cuerpo de Cristo desde la asignación que me diste. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, te honramos, 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 te honramos. No te distraigas, este es un tiempo tuyo y de Él, tuyo y de Él. No te distraigas, no te distraigas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.